Hola, buenas tardes a todos. Buenas noches ya, 7 de la noche. Lo que pasa es que ya atardece se pone oscuro tan tarde que uno cree que es de día todavía. Me gustaría verles los rostros hoy. Para mí es muy importante regresar a la actividad junto a ustedes. He pasado unas semanas un poco difíciles, de que vienen días de adaptación a esta vida sin mi madre, que fue víctima del COVID en Venezuela, y por eso para mí volver con este tema es tan importante, porque pues evidentemente si mi mamá hubiese contado con la vacuna a tiempo, probablemente podría tenerla junto a mí ahora, que es una de las cosas que más añoro. Muchas gracias a ustedes por sumarse. Para mí es verdaderamente importante este tema que ha traído tanta cola, porque son muchas las personas que siguen insistiendo en el temor que les da vacunarse, en el riesgo que supone para su fertilidad, en una cantidad de campañas que se han dado alrededor del tema de las vacunas, que son campañas que manejan información falsa o desinformación, y que lo que han hecho justamente es generar ese temor en todos ustedes, y muchos de ustedes, que pues ha llevado a que la gente se niegue a vacunarse. Incluso hay gente que se ha puesto la primera dosis y no se ha colocado la segunda aquí en Estados Unidos. Y bueno, evidentemente esto es un riesgo muy lamentable, pues que las personas no... Hola, aquí está entrando César, que vino a saludar. Pues entonces, volviendo al tema, estamos hablando del el bifocal de hoy, que es mitos y verdades, riesgos y beneficios, todo sobre las vacunas frente al COVID-19. Desde que apareció el virus y se convirtió en pandemia, se habló de la vacuna como la vía para ponerle fin a este flagelo que ha azotado la humanidad desde el 2016. Ha habido cantidad de desinformación, como les estaba diciendo. Se ha hablado de cómo es posible que el presidente se puso una vacuna, el presidente de Argentina se puso una vacuna y después se enfermó, o una escuela que salió ayer en noticias locales en Florida y hoy salió para el mundo la misma información, una escuela privada del sur de Florida que fue fundada por una activista antivacuna y que pues le exigió por carta escrita a sus profesores que no se vacunaran, y que aquellos que se vacunaran, pues evidentemente se mantuvieran lo más alejado posible de los alumnos, puesto que según lo que esa persona sostiene, la fundadora, eh, eh, que se mantengan lejos de los estudiantes. Lo voy a leer aquí. Defendió su decisión, esta señora Sedner, en un comunicado que envió a Associated Press, en el que incluía una afirmación biológicamente imposible de que las mujeres que no están vacunadas han sufrido abortos y otros problemas reproductivos solo por estar cerca de personas que ya fueron vacunadas. Esto es, de verdad, esto es un invento, es una locura. Hoy tengo el inmenso gusto y el inmenso placer de compartir con dos mujeres sensacionales. Marianela Castés Boscán es PhD en Inmunología, fundadora de la Cátedra de Inmunología, Laboratorio de Psicoinmunología, y es esa relación perfecta que se da entre la mente, el cuerpo, las emociones y las enfermedades. Es miembro de la Research Society o de la Psiconeuroinmunología en Estados Unidos. Actualmente Marianela dirige la Asociación Creando Salud en Venezuela y de MIA Evolution, MIA Evolution en Panamá. Bienvenida, María Elena. Gracias, Flor Marianela. Alicia. Buenas noches a todos. Gusto en saludarlos. A mi Ujú. compañera también, Flor Pujol. Gracias. También me acompaña Flor Pujol. Ella es virólogo del IBIC, individuo de número de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales de Venezuela y miembro de la Academia de Ciencias de América Latina. A Flor la pueden seguir en el Twitter, @FlorCY6, y a Marianela Castés la pueden seguir en @marianela.castés.boscan con B de bonita. La pueden seguir en el Instagram. Es muy activa y bueno, ahí también ven todas las cosas que hace y todas las posibilidades que tienen para conectarse con ella. Ahora sí les toca a ustedes, compañeras, no sé quién quiere empezar con sus 5 minutos de gloria para abordar este tema del COVID y las vacunas desde el punto de vista de cada quien. Bueno, Marianela, buenas noches, muchas gracias por la invitación. Marianela, ¿quieres empezar? Bueno, podemos empezar. Ok.
Buenas noches a todos. Un poco lo primero que quería decir es que bueno, prácticamente desde que se salió la pandemia, pues ha sido como una de mis funciones principales tratar de dar información veraz, sencilla, de manera que todas las personas las puedan entender, porque yo parto de la idea que cuando las personas están bien informadas, pueden tomar mejores decisiones, ¿ok? Ujú. Entonces, en base a eso, quiero aportar la información que tengo sobre las vacunas actualmente y por qué es importante el vacunarse. La única manera como vamos a regresar a un cierto estado de normalidad, ya los científicos pues pensamos que la eliminación total del virus en el planeta no va a ser posible, pero sí seguramente quedarán focos endémicos en algunos lugares, pero podremos regresar a una cierta normalidad, ¿ok? La manera de lograr eso es a través de lo que se conoce, ya término común, la inmunidad rebaño. Para obtener la inmunidad rebaño lo podemos hacer por dos vías, o que se infectara todo el planeta con las muertes que eso significa, o a través de la vacunación, ¿ok? Entonces, en este momento tenemos las vacunas en principio se hacen con dos objetivos principales. Uno es evitar la enfermedad o las formas severas de la enfermedad, como es el caso de las vacunas presentes, o evitar totalmente la infección. Con respecto a las vacunas que conocemos en este momento, esto es un punto bien interesante porque de allí surgen entonces cómo es posible que el presidente de Argentina se hubiera vacunado y entonces le hubiera dado la enfermedad. Es porque precisamente ahí está la respuesta, porque no, esta es una vacuna que evita las formas severas de la enfermedad, evita la muerte, y eso en estos momentos es muy importante. Si no, pues ya oímos el testimonio de nuestra amiga Flor Alicia, pero no está evitando la posibilidad de infectarse. Por eso es que se recomienda inclusive que las personas que se han vacunado continúen usando mascarilla hasta obtener esa inmunidad rebaño, las mismas medidas para evitar, porque inclusive pudieran convertirse en asintomáticos, en portadores asintomáticos de la enfermedad sin saber lo que tienen el virus, y todavía pueden transmitírselo a otras personas. Las vacunas de las cuales disponemos básicamente son en dos grupos, hay otras, pero me voy a referir a las dos más importantes. Utilizan la Pfizer y la Moderna, la plataforma del RNA mensajero. Y la AstraZeneca, Sputnik y Johnson utilizan como vector para introducir la información que queremos del virus, un adenovirus normal que todos hemos visto alguna vez en nuestra vida, de gripe, etcétera, así que no presenta mayor problema. Con respecto a las del ARN mensajero, como estamos hablando de mitos y realidades, uno de los grandes mitos, y tú misma lo acabas de mencionar, es que las personas que se vacunan con esta vacuna van a quedar estériles, produce abortos, están en riesgo pues de unas enfermedades genéticas, porque eso se incrusta en el genoma Eso es un de mito, la pues. persona. Exacto, eso es un mito, pero hay que explicar por qué es un mito, ¿ok? Normalmente la información biológica se transmite de la molécula de ADN, donde tenemos toda la información de nuestros genes. Ese ADN forma parte de nuestros cromosomas, los heredamos del padre y de la madre. Y para transmitir esa información biológica hasta el sitio que corresponde para la producción de las 90.000 proteínas que conforman nuestro cuerpo, se desdobla esa molécula que todos conocemos, esa doble hélice de ADN, se lee el gen en cuestión que queremos, porque tenemos unas enzimas apropiadas precisamente para producir el ARN mensajero. A mí me gusta decirlo en términos sencillos, que ese ARN mensajero es como la fotocopia que yo hago de esa porción del ADN donde está el gen que yo quiero pues llevar la información. Ese ARN mensajero sale del núcleo, ¿ok? Va a los ribosomas en el citoplasma, no vuelve otra vez para el núcleo, y allí el deliver o entrega la información que trae. Así es que se produce la proteína
proteína tal, y los ribosomas, que es como la fábrica donde se producen las proteínas, se produce la proteína. Eso es lo que ocurre normalmente y biológicamente. La doctora Caricó, que fue la que descubrió este tipo de técnica, no solamente para vacunas, sino inclusive para medicamentos, se le ocurrió que nos podíamos, como tenemos la información y la ciencia avanzada de cómo preparar un ARN mensajero en un laboratorio sin mayor problema, entonces en este caso particular, el ARN mensajero que se está inyectando a las personas lleva la información específica del gen que codifica para la proteína S de Spike. Spike es el corona, las proteínas que tienen la corona del virus, por lo cual se llama coronavirus. Entonces solamente lleva esa información, el gen que codifica para la proteína S. ¿Por qué la proteína S? Porque esa es la proteína mediante el cual usa el coronavirus para entrar en las células en las cuales él va a multiplicarse a través de un receptor que es el ACE2 y que tenemos en muchos sitios en nuestro cuerpo, entre ellos, por supuesto, todo lo que es los bronquios, los pulmones, también en los intestinos, está en la próstata, está en muchísimos sitios, ¿ok? Una palomita, te puedo mostrar una imagen para que la podamos compartir con nuestros amigos, porque esa explicación que acabas de hacer se ve muy claramente en esta imagen. Perfecto. Vamos a ver. Entonces, ese ARN mensajero, la forma de la vacuna va envuelto, por así decirlo, en unas nanopartículas lipídicas que precisamente lo llevan bien protegido y va inmediatamente a los ribosomas de las células. Bueno, aquí está este es el ARN mensajero que ya expliqué inclusive desde antes. Y ahí lo inyecta. Y esto va directamente, este ARN mensajero no va a poder entrar nunca al núcleo de la célula donde está el ADN para pegarse y cambiar la genética de los individuos. Eso biológicamente no es posible. Entonces va en esta cubierta, por así decirlo, de nanopartículas lipídicas, es entregado directamente en los ribosomas y allí se empieza a producir. ¿Qué proteína se empieza a producir? Justamente la proteína S. Solamente la proteína S, no es todo el virus, es solamente lleva información de la proteína S, ¿ok? Entonces, cuando el sistema inmunológico ve estas proteínas S, que no son nuestras, que no son de nuestro cuerpo, que es algo distinto, y el sistema inmunológico, una de esas características que tiene identidad, y es capaz de distinguir entre lo propio y lo no propio, va a empezar a ver estas proteínas S como diferentes y va a empezar a montar su respuesta inmunológica. Eso se estudió en la fase 2 de las vacunas, o sea, se sabe que estas vacunas producen una buena respuesta inmunológica, una respuesta de anticuerpos, linfocitos T de memoria, linfocitos B de memoria, y entonces las personas ya tiene esta respuesta montada por la vacuna. Cuando esa persona se encuentra con el virus, ya ahora vivo, pues ya esta parte de la respuesta inmune, que puede tardar muchos días, ahora ya la tiene. Entonces inmediatamente va a evitar que el virus pues se replique de la forma como lo hace, bastante agresiva en las células, porque la respuesta inmune lo va a controlar. ¿Que quedan algunos virus por ahí? Sí, es posible. ¿Que puede enfermarse las personas con formas leves de la enfermedad? Es totalmente posible, ¿ok? Pero protege sobre todo, y esto es bien importante que las personas lo entiendan, contra formas severas de la enfermedad y contra la muerte. Y eso ya es bastante, ¿ok? Porque precisamente, además en nuestros países de América Latina, en nuestro país Venezuela en particular, con esa debilidad que tenemos en los sistemas públicos y de salud, pues imagínate, esto es una cosa sumamente importante. Lo mismo sucede con las de adenovirus. Está más rápido. Ajá, dime. Exacto, porque eran 5 minutos y vamos ahí, para darle chance también a Flor. Sí, ajá. ok. Bueno, entonces, como bien dijo Marianela, Marianela nos explicó la inmunidad de rebaño. Por ahí preguntaban, ¿pueden explicar lo que es una vacuna? Y bueno, a través de una infección natural, uno se enfrenta al organismo y desarrolla defensas contra ese organismo y genera lo que se llama la inmunidad adaptativa. Con la vacuna se pretende pasar a la inmunidad adaptativa, a esas defensas, producirlas sin tener que sufrir la infección.
a través de una partícula inerte, como es la proteína S de la espiga, como nos explicó Marianela, induciendo protección contra anticuerpos, etcétera, contra esa proteína. Como bien explicó Marianela, hay vacunas de tipo ARN, de vectores virales. Hay otras, prácticamente todos los tipos de vacunas que se han ensayado en el mundo se están evaluando contra coronavirus. Tenemos vacunas de subunidades como la Novavax, que es ya la proteína S lo que nos inoculan y con eso pues nos inmunizamos contra la proteína S. Y están las vacunas inactivadas. Las vacunas inactivadas es el virus completo que está inactivado por algún agente químico. Entonces tenemos una variedad de vacunas. Dependiendo del país, tenemos acceso a una a otra. Una de las preguntas que surge a menudo, ¿qué vacuna recomiendo? Bueno, la vacuna que se recomienda es la que uno pueda tener a mano, la que le ofrezcan a uno en su país, que haya sido avalado, obviamente, y haya pasado por las fases clínicas de evaluación. Hay la serie de bulos, ya los explicó Marianela, que si nos vamos a convertir en transgénicos, no, el ARN no va ni al núcleo, eso no va a ocurrir. Pero vamos a ser estériles, no. Hay gente que empieza a decir que hay una similitud entre la proteína que nos inoculan y la sincitina que tiene que ver con la fertilidad. Nada de eso es cierto. Esos son bulos. Pero también hay preocupaciones un poquito más serias, pues, como ¿cuánto nos va a durar la vacuna? Bueno, eso todavía no se sabe. Quizás haya necesidad de algún reto. Eso tampoco es algo terrible. En el mundo están acostumbrados las personas adultas y los niños a vacunarse anualmente contra influenza y eso podemos pensar que fuera algo así. Hay otras preocupaciones como por ejemplo los efectos adversos o secundarios. Se habló de la anafilaxis, se ha hablado de la trombosis de senos venosos, van apareciendo. El primer mensaje es, esto aparece porque se está siendo muy cauteloso y se está haciendo la vigilancia farmacológica necesaria con una nueva vacuna. Y aparece en casos muy escasos. Estamos hablando de casos por millón, un caso por millón aproximadamente. Entonces, en cambio, sabemos que cursar la enfermedad no son casos por millón los que van a desarrollar las morbilidades, sino que son 10% de las personas mayores, etcétera, ¿no? Entonces, la relación beneficio a riesgo sigue siendo muy alta. Y la tercera preocupación son las famosas variantes. Hemos oído mucho de las variantes y hay casi un concurso mundial de qué país tiene su variante, ¿no? Hay unas variantes que preocupan más que otras y por eso las llaman de preocupación. Y estas variantes de preocupación, en particular la que emerge en Sudáfrica y en Brasil, sí reducen un poco la eficacia, la efectividad de esas vacunas. Es decir, las vacunas si tenían una eficacia del 90%, cuando la prueban en el terreno en Sudáfrica puede ser que esa eficacia, esa efectividad ahora sea de 70, algunas hasta de 50 y hasta menos. Entonces decimos, bueno, ya las vacunas no sirven. No, tampoco así. Sencillamente no nos van a proteger con el mismo éxito que antes, pero igual protegen a buena parte de las personas vacunadas. Y muy importante, lo que se piensa hasta la fecha, es que protegen contra la evolución de la enfermedad grave. Entonces, no es porque, como decimos, el presidente de Argentina se enfermó, se infectó, eso no quiere decir que la vacuna no lo ayudó a superar de buena forma ese proceso de infección, ¿no? Buenísimo. Oye, de verdad que muy gráficas han sido ambas explicaciones, Marianela y Flor. Hay muchas preguntas que nos han enviado justamente en relación a este tema. Hay una en particular que está escrita aquí en el chat y la voy a compartir con ustedes. Dice, una persona que recibió la primera dosis de la vacuna y mañana tiene cita para la segunda, pero tuvo contacto el lunes con una persona COVID positivo. ¿Se coloca o no se coloca la segunda dosis mañana? Sí. ¿Sí? Bueno, okay, a ver, Marianela, sí, dale. Marianela. Contesta, Flor, que empezaste. Claro que se la debe colocar. Fíjate, si ya recibió la primera vacuna,
depende de cuál haya recibido, pero en general, por ejemplo, con la Pfizer y la Moderna, a los 15 días ya esa persona tiene 80% de protección, ¿ok? Lo cual es bastante. Entonces, entonces con más razón, y ya cuando se pone la segunda dosis de la vacuna, ya es cuando eso se lleva al 95%. Por supuesto, tomando en cuenta en qué sitio está y todo el tema de las variantes que nos explicó Flor, ¿ok? Entonces, ponte que haya estado con una persona COVID positiva y bueno, que se haya infectado. Bueno, de nuevo, o sea, lo que va a ocurrir, si es que le da, seguramente le va a dar una forma leve de la enfermedad, pero además con la segunda vacuna, pues ya inclusive puede reforzar todavía más su respuesta inmunológica. Claro. A lo mejor se va a sentir un poco mal si es que realmente se infectó y va a tener unos síntomas secundarios un poquito más fuertes que los que ocurren normalmente, que en general, apartando pues esos Esas reacciones riesgos, alérgicas. las reacciones alérgicas y lo de las trombosis venosas que se estaban presentando, particularmente con AstraZeneca y Johnson, en mujeres menores de 30 años, ¿ok? Entonces, en hombres no se ha visto. Entonces, eso no quiere decir que la vacuna ahora nadie se la pone. Fíjate que en la experiencia de Panamá ahorita está poniendo la AstraZeneca voluntariamente en hombres mayores de 30 años y en mujeres mayores de 50 años para dar un chance. Fíjate tú que me estaba explicando alguien en estos días, Marianela, que la relación más o menos es similar a lo que ocurre cuando una mujer elige pastillas anticonceptivas. Hay pastillas anticonceptivas que de alguna manera generan o facilitan la posibilidad de esos trombos venosos, y que en ese caso, pues bueno, igual la persona, el porcentaje es pequeño, el riesgo existe, el porcentaje es pequeño, y la persona lo mide en función de su beneficio, que es un poco similar digamos, a lo que ocurre aquí. Estamos hablando de millones de personas que se han vacunado, y de esas millones de personas un porcentaje muy pequeño desarrolla estos trombos. Claro, la gente dice, eso es una lotería y si me sale el número, pero también te puede salir el número de que te enfermes, y entonces si te enfermas es peor la enfermedad. Y ese número es mayor, fíjate, para Johnson Johnson fueron 6 casos en 7 millones de vacunados, ¿ok? Lo cual es equivalente como a 1 en 1 millón, como decía Flor. Lo importante también es mencionar que ya se conoce el tratamiento para este tipo de trombosis, que además cursa con una baja de plaquetas. Los primeros casos no se manejó bien, esos primeros casos no se sabía, ahora sí salió un trabajo en Alemania estupendo, que salió publicado en Journal of Immunology o algo así, y ya se conoce el tratamiento, entonces ya es como más fácil tratarla, y tampoco es que la persona puede perder la vida, ¿me entiendes? Entonces, bueno, creo que, y de nuevo insisto, eso se puede hacer en los países donde hay una vigilancia farmacológica importante, es decir, que uno siente seguridad que se están respetando, que si se observa que hay 6 casos, bueno, paran la vacunación hasta esperar a ver qué es lo que hay. Es decir, a mí eso me da mucha seguridad. Claro. El problema está con otros países que están produciendo vacunas y donde no tenemos ningún tipo de información. Hay un tema con las vacunas, y es aquellas vacunas en las cuales hay que cumplir con una cadena de frío, Flor. Y en Venezuela probablemente no existe la posibilidad de cumplir, o de saber uno que todo ese proceso se pudo cumplir, porque, por ejemplo, Moderna es una de esas vacunas que necesita digamos, una cadena de frío particular. Y bueno, hay mucha gente que dice, bueno, pero si pone Moderna, ¿cómo estar seguro de que eso se pudo cumplir? ¿Cómo hacer para saber, en caso de que esas vacunas llegaran a nuestro país, que sí se cumplió con esto, que sí se puede vacunar una persona con esto? Digamos, en ese sentido, la más exigente era Pfizer, que requería menos 70 grados, pero ya la han modificado para que pueda permanecer solo a menos 20. Es más fácil tener freezer. De todos modos, en Venezuela, pues la nevera va a ser todavía más útil, las que se mantienen a 2,8 grados, como AstraZeneca, como la de Sinopharm, que es la que tenemos en este momento en Venezuela, junto con la Sputnik, que sí requiere menos 20 grados.
se podrá controlar quizás, hay controles de memoria de temperatura, pero obviamente que con la cadena de frío y los problemas de corte de electricidad, eso es un planteamiento muy válido, pues una problemática en nuestro país. Claro, ahí yo les puedo Yo contar en mi caso, yo me puse... quería, perdón, Ajá, dime. completar un poco Dale. la pregunta sobre la persona que sí, se va a vacunar porque ya no está segura de haberse infectado. Pero en el caso de personas que sí se infecten en el periodo entre la primera y la segunda dosis, lo que recomiendan es esperar al menos un mes. Es decir, tuvieron la primera Si ya estuviera dosis, infectada con síntomas y todo. exacto, si ya tuviera Claro. síntomas y todo, espere un mes porque ya la infección va a ser como un refuerzo y después del mes entonces se pone la segunda dosis. Fíjate tú que cuando yo me puse la primera dosis y entre la primera dosis y la segunda, a mí se me desarrolló primero una rinitis que terminó convirtiéndose en una especie de neumonía. Me tocó la cita de la segunda, eso ya venía, evidentemente ya la rinitis la tenía, había empezado como una especie de alergia con el tema de toda la floración que hay aquí en esta época de primavera, y ya yo la venía sintiendo como una especie de sinusitis ligera y no le presté mucha atención, me puse la primera dosis. Cuando me puse la primera dosis tuve esta rinitis que terminó siendo al final de todo como una especie de neumonía y me tocaba la segunda. Entonces, bueno, dije, para no quedar mal, porque como todo esto es computarizado, voy a ir hasta el lugar, pero le voy a explicar al médico que está allí, que aquí está todo muy bien organizado, tipo colas de Disney, metida en el carro, llegas a un primer cubículo, en ese primer cubículo te toman todos los datos para verificar que en efecto tú estás registrado, después de eso pasas a un segundo cubículo donde está un médico que le entrega todos tus datos a otra persona que te busca en una computadora y él habla contigo. Yo hablé con ese médico y le dije, tengo esta situación, estoy pasando por una circunstancia en donde ya me están mandando antibióticos, ¿me vacuno o no me vacuno? Y el doctor me dijo, no te puedes vacunar, yo no te voy a recomendar que te vacunes en ese estado, es preferible que vuelve a venir, porque ya está registrado, vuelve a venir y vuelves a preguntar por mí cuando te toque, cuando hayas pasado todo este periodo y ya estés bien, calcúlate unas 3 semanas si ya estás curada, y entonces vienes y te pones la segunda dosis. Y así fui. Fui Claro. cuando ya estaba curada, pregunté por el señor y al final pude entrar y me pusieron mi segunda dosis y no me pasó más nada. Pero evidentemente es lo mismo que haría, o sea, una vacuna afecta de alguna forma, y eso quisiera preguntarlo, Marianela, afecta en sus primeras reacciones el sistema inmunológico general. O sea, quiero decir, es normal que puedas tener fiebre, es normal que puedas tener cualquiera de esas. ¿Eso significa algo dentro de tu cuerpo, como aunque sea sencillo? Mira, cuando te vacunas es lo mismo como si te hubieras infectado de algo por primera vez, ¿ok? De hecho, hay un fenómeno en inmunología que se llama signes behavior, ¿ok? Es, comportamiento de la enfermedad. Eso que nosotros sentimos esos primeros días cuando nos va a dar gripe o cuando tenemos una muela infectada, nos duele el oído, que nos sentimos mal, que queremos reposar, que no nos queremos levantar, que no nos queremos mover, todo eso es la evidencia y además es un fenómeno de la respuesta inmunológica. Lo primero que ocurre en los primeros, cuando el organismo detecta que ha llegado un agente infeccioso, es enviar una información al cerebro para decirle al cerebro, por favor, póngame a esta persona en calma, ¿ok? Que no quiera comerse un bistec, que no tenga apetito, etcétera. Todo eso es signos behavior. ¿Por qué? Porque a la respuesta inmune le interesa tener toda la energía necesaria del cuerpo para desarrollar una respuesta inmune, que realmente es una respuesta muy agresiva, requiere división celular, que las células se dividan. Eso requiere muchísima energía, o sea, toda esa energía que nosotros gastamos comiendo, caminando, o sea, moviéndonos, bailando, etcétera, etcétera, toda esa energía yo la necesito para la respuesta inmune, ¿ok? Para que las células se dividan, para que el macrófago camine hasta donde tiene que llegar, para que los linfocitos B empiecen a producir anticuerpos. Es una batalla inmunológica, ¿ok? Entonces, eso ocurre ya sea por un agente infeccioso y eso también ocurre por una vacuna, o sea, tú le estás inyectando
un ARN mensajero que va a empezar a producir las proteínas estas S en cantidades grandes y el sistema inmunológico no las reconoce como propias y empieza una respuesta inmune. Yo también me vacuné y cuando me dio mi malestar, yo estaba feliz, o sea, qué bueno, o sea, mi sistema ¡Qué inmunológico maravilla! está haciendo lo que tiene que hacer, me siento mal, Ajá. qué buenísimo, ¿ok? Entonces, Ajá. así hay que verlo, o sea, así hay que verlo. Entonces eso responde un poco, entonces eso es lo que ocurre en el cuerpo. Fíjate, en Panamá, poco también el ejemplo, sobre todo en países donde no hay suficientes vacunas, donde no están llegando suficientes vacunas, las personas que ya habían tenido COVID, ¿ok? Y y los están vacunando con la Pfizer aceptó y también lo publicó, de que esa enfermedad, esa primera infección podía parecer como si fuera una primera dosis de vacuna, ¿ok? La infección natural, por así decirlo. En las personas que tuvieron la enfermedad y por supuesto no tuvieron la forma severa, sino que simplemente le tuvieron y sabemos que es PCR positivo y tuvieron un malestar y qué sé yo. Entonces esas personas cuando las están vacunando les están poniendo una sola dosis de vacuna. Esa única dosis de vacuna está funcionando en este caso como una segunda dosis, porque la primera dosis fue la infección y la segunda dosis pues es la primera dosis de la vacuna, pero ya es la segunda dosis. Y con eso también se va a obtener una buena inmunización. Claro. Fíjate tú. Y eso de manera ahorra vacunas para que bueno, queden para mayor número de personas. Claro. De Adelante, nuevo, Flor. un comentario, de nuevo depende de la vacuna. Si es la vacuna Pfizer es perfecto, en efecto, con una dosis, porque una fue la infección y el otro es el refuerzo, la vacuna. Así es. El problema es que si estamos hablando de la Sputnik, donde las dos dosis son distintas, es mejor aplicar las dos dosis entonces a la persona, porque si no, se va a perder una segunda dosis que no se va a poder aplicar a una persona. Entonces, correcto. De nuevo, el mejor sistema va a depender de donde uno está viviendo, pues. Ahora yo quiero hacer una pregunta y tiene que ver con el área de especialidad tuya, Marianela, y tiene que ver con las emociones. ¿Qué pasa? Porque hay personas que tú dices, bueno, estas personas tienen más o menos la misma edad, tienen a lo mejor las condiciones de salud preexistentes son iguales, tiene la enfermedad, recibió todo el apoyo, recibió el oxígeno, el Remdesivir, todos los tratamientos que le pusieron y todo, y una persona sale adelante y la otra no. ¿De qué manera las emociones o la manera en que visualizamos el proceso de sanar nuestro cuerpo afecta ese desarrollo de la enfermedad, Marianela? Mira, quiero ser muy, muy categórica y muy científica en esto. La verdad es que no sabemos montones de cosas de este virus, ¿ok? Y todos los médicos que están de primera línea trabajando con el virus reconocen que realmente es un virus bien complicado y esa es la pregunta que se hacen todos los días, ¿ok? Y además ahora hay que ver las secuelas que está dejando la enfermedad, las personas que tuvieron la enfermedad, desde secuelas oftalmológicas, no sé, de gástricas, o sea, realmente neurológicas, neuropsiquiátricas. Así es. Entonces, realmente estamos frente, entonces yo pues no me atrevería en este momento simplemente a decir que si una persona pues tiene una buena actitud frente a la enfermedad, porque eso no lo sabemos en este momento. No lo sabemos. Pero lo que sí quisiera decir referente a ese tema, fíjate que sobre todo de nuevo, insisto, para nuestros países como Venezuela, yo inmediatamente que salió la pandemia, puse en forma gratuita una técnica que hemos estado usando por años que se llama la aventura inmunológica. Para que las personas la hicieran, o sea, ponte a hacer esto para que si te da la enfermedad, pues te encuentres con un sistema inmunológico activado. Nosotros hemos estudiado esa herramienta en el laboratorio en Venezuela, se ha estudiado en muchos laboratorios, etcétera. Y el uso de la imaginación es sumamente importante porque tú creas neuroredes válidas que hoy se han estudiado y que esas neuroredes, pues como todas neuroredes cerebral, pues va a producir neurotransmisores, etcétera,
que realmente activan la respuesta inmunológica. Entonces, por esa vía es distinto, ¿ok? Entonces, haz algo que tú sientas, porque fíjate, si algo ha afectado en este momento al ser humano es la pérdida del control, cosa que a los humanos no nos gusta. Y eso ha sido general, o sea, perdimos el control prácticamente de todo, de la economía, de los estudios, de la universidad, del trabajo, o sea, nos dejaron sin piso, ¿ok? Eso es lo que ha ocurrido. Entonces yo le digo a las personas, cuando ya tocamos este tema, bueno, tú no tienes control sobre lo que está afuera, pero sí tienes control sobre ti, sobre tus pensamientos, sobre tus emociones. Aquí tienes esta herramienta, hazla. Y más de 30.000 personas las han bajado, ahora está en YouTube, y todo lo que nos informan por correos, por las redes, que sienten un alivio cuando empezaron a utilizar esa ¿Dónde herramienta. la consiguen? ¿Dónde la consiguen en YouTube, En Marianela? YouTube, en mi canal de YouTube, Marianela Castés, la consiguen también en el portal, por supuesto, www.mievolution, está gratuita. 3 meses después que empezó la pandemia, hice una específica que se llama Aventura Inmunológica contra el COVID, para las personas que empezaran a tener síntomas de la enfermedad. De nuevo, un poco para que tú juegues un papel protagónico en tu proceso y sientas que estás haciendo algo. Y eso evidentemente tiene un impacto. Entonces las dos están gratuitas, están en el portal y están en el canal de YouTube, porque con todos los problemas de internet que había en Venezuela, pues a veces las personas les hacía complicado entrar al portal. Entonces están en YouTube, las bajan en un MP3 en su celular y allí las encuentran. ¿Ok? Buenísimo. Entonces, vamos a repetir entonces, gracias Marianela, vamos a repetir entonces la posibilidad de que ustedes hagan preguntas, pueden levantar la mano para hacerle preguntas tanto a Flor como a Marianela sobre las dudas que tengan. Este es el momento preciso, hay varias preguntas que ustedes nos han escrito, por ejemplo, una persona embarazada, ¿cuál de las vacunas recomiendan y por qué? Y se puede aplicar al principio del embarazo o al final del embarazo. Esa es una de las preguntas que tengo y ustedes levanten la mano que Laurita les da la palabra. Flor. Así, bueno, con respecto a las embarazadas, todavía no hay una autorización completa para usar las vacunas, pero se va ampliando, igual que las personas, los niños, pues, y los menores de 18 años. Ya se pueden aplicar vacunas en embarazadas con consentimiento informado, y depende un poco de cada país las normas, las pautas de inmunización. Realmente yo pienso que más temprano que tarde se va a ampliar a las embarazadas, igual que veo en el chat sobre la situación de niños en Argentina, en la India, que la enfermedad está ocasionando. Bueno, recordemos que están circulando estas variantes, la presentación puede ser porque es más transmisible, a veces también cursan con más carga viral, entonces hay como una evolución muy rápida pues hacia la enfermedad, que puede estar ocasionando que se esté reduciendo la edad que estamos viendo de acceso a los hospitales. También porque en muchos países ya se está vacunando a las personas mayores, entonces es un efecto, en realidad, por un efecto beneficioso, estamos más viendo más jóvenes relativamente en los hospitales que personas mayores, pero porque las personas mayores ya están vacunadas, ¿no? Entonces, claro, ahora fíjate, tú utilizaste un término y es que te lo repiten constantemente, que es la carga viral. Y eso es algo importante porque, por ejemplo, las personas, sobre todo el grupo joven, cuando empieza a quitarse la máscara y se reúne en una discoteca y después sale en un juego de fútbol y después comparte en espacios cerrados con personas que no conoce, no está tomando en cuenta que en cualquiera de esas oportunidades puede haber tenido de cerca una persona con contagio y repetidamente volver a tenerlo en las otras ocasiones y hacer como que está sumando, como si tuviera una cesta, está agregando manzanas a esa cesta y haciendo que su carga viral se incremente. ¿Eso se puede explicar de esa manera? No exactamente. Uno podría pensar que eso es lo que ocurre, por ejemplo, con el personal de salud, que la frecuencia de infección es muy alta porque hay una exposición prolongada y podría verse un efecto aditivo. Cuando hablamos de carga viral, nosotros recibimos un inóculo y recientemente han planteado que con 10 virus que nos infecten es suficiente para cursar la infección. 10 virus en nada.
Cuando hablamos de cargas virales en un paciente, en el hisopado, estamos hablando de millones de virus. Pueden haber ahí. Wow. Entonces, lo que cuenta es cuán bien se multiplica ese virus en la persona. Entonces, algunos y con algunas variantes se ha visto que hay un incremento en la carga viral. Es decir, durante la multiplicación en la persona, el virus alcanza niveles mucho más altos. Obviamente que es más contagioso, porque si depende de la probabilidad de que un virus alcance la mucosa nasal de otra persona, pues mientras más carga viral, más contagioso es esa persona y más probabilidad de infectarse. Entonces, todos estos factores son los que pueden explicar estos cambios en las presentaciones clínicas que se están viendo, ¿no? El hecho es de que mientras más rápido vacunemos, más reducimos la incidencia, más evitamos que surjan estas variantes, más evitamos que se multipliquen, y mientras más rápido vacunemos, más rápido vamos a poder vacunar a los niños, porque los niños no fueron los primeros porque son los que tienen menos riesgo de progresar a enfermedades graves, pero muy probablemente no va a haber, se harán algunas pruebas para demostrar la inocuidad y la misma ausencia de efectos adversos en los niños, y no hay ninguna razón de por qué no podamos en un futuro poderlos vacunar a ellos también. Pues. Claro. Repito, entonces ustedes tienen la palabra, pueden hacer preguntas. Por aquí estoy viendo algunas personas que podrían estar interesadas en preguntar. No sé, Antonio, si tienes alguna pregunta que hacer. Antonio Maldonado, que estás por aquí. Podemos abrirte el micrófono. María Cristina, cualquiera de ustedes que esté por aquí que quiera hacer una pregunta, coloque su manito o haga señas que Laura les da la palabra. Seguimos buscando preguntas que ustedes nos han hecho hasta que ustedes coloquen alguna pregunta. Yo quería decir algo con respecto a las mujeres embarazadas, porque me parece que es un tema, además lo preguntan repetitivamente, ¿no? Todo lo que dijo, por supuesto, Flores, todavía no se ha llegado a un consenso. Sin embargo, por ejemplo, yo he oído al doctor Julio Castro y a otros obstetras venezolanos y de otros países que un poquito en este momento se recomienda, y dependiendo de las condiciones en las cuales está la persona, después de las 16 semanas que se pueden vacunar. A las 16 semanas ya el bebé está totalmente formado, ¿ok? Pero acaba de salir un trabajo sumamente interesante que quería comentar, y es que se ha encontrado que mujeres vacunadas durante el embarazo y ya dieron a luz a sus bebés, los bebés están protegidos, tanto en el calostro como en el bebé. Se les ha encontrado que tienen respuestas de anticuerpos contra el virus. Y a mí me parece que eso es una... Magnífica. A mí me emocionó oír esa noticia. Y fíjate, por ejemplo, si una persona me llama, me ocurrió en estos días, y bueno, muchas me han llamado para que están embarazadas para saber si se vacunaban. Entonces les pregunto, ¿tú te puedes quedar en tu casa bien confinada hasta...? No, si yo estoy trabajando, estoy en un sitio donde entra mucha gente, ya tienes 16 semanas, la cumplo dentro de 3 días. Bueno, entonces espera y te vacunas. Ese es el consejo. Si estás en Venezuela en este momento embarazada y tienes 16 semanas, yo pienso que si te puedes vacunar, te deberías vacunar. Buenísimo. Aquí está una pregunta, María Elena Gamiero. Ponete tu camarita si puedes, María Elena Gamiero. A ver, tu camarita si puedes, María. Hacerlo antes, estaba en la autopista. Bueno, bienvenida, María Elena. ¿Qué tal? Qué agradable escucharla. Tengo mi duda porque tengo un chamo de 15 años. Ya unos cuantos meses cumple 16. Temerosa, llamé a su pediatra de Venezuela, sin duda, y me dijo, vamos a esperar un poquito si aparece algún estudio que hable si lo podemos vacunar o no. De nuevo, un poco como dijo Flor, va a depender de la vacuna y de dónde te encuentres, ¿ok? Pero ya el estudio de la Pfizer incluyó jóvenes a partir de los 16 años en la fase 3 de sus estudios. Entonces, normalmente en Estados Unidos en este momento a partir de los 16 años ya están vacunando. Mis 2 nietos que tienen 17 años ya fueron vacunados, por ejemplo. ¿Okay? Los 2. Entonces, bueno,
Pero insisto, eso es con la Pfizer, ¿ok? Hay que esperar los resultados de otras vacunas que empiecen a incorporar jóvenes, cada vez más jóvenes en su. Buenísimo, gracias María Elena. Vamos entonces con Antonio. Antonio. Hola, bueno, un placer Bienvenido. y saber y felicitar a la doctora Flor Pujol y a Marianela que, bueno, han explicado muy bien todos esos detalles y bueno, estoy de acuerdo con todo lo que dicen y hay que confiar en las vacunas. Algo muy importante que hay que resaltar, y lo ha hecho Flor y lo ha hecho Marianela, es el seguir insistiendo en que la gente se ponga las vacunas. Todavía hay un temor de que eso le va a ocasionar muchas cosas. Yo estoy también en el campo de la virología y también me han invitado a muchos chat y también a entrevistas. Yo siempre resalto de que hay que confiar en la ciencia. Es más fácil entender algo, que se lo expliquen facilito de que hay algo horrible, una pandemia, etcétera, a entender la ciencia, y me he dedicado a explicar detalladamente qué es una vacuna, qué son las mutaciones y qué son las variantes. Pero lo felicito, o sea, hay que seguir insistiendo en eso. Y otro detalle que es importante y seguir insistiendo en que la protección o el uso del tapabocas y eso. Yo les digo a la gente, las variantes sí son importantes, pero más importante aún es el cubrirse. Si no hubiesen salido mucha gente sin tapabocas en carnaval, por ejemplo aquí en Venezuela y en muchos otros sitios, quizás estuviésemos evitando tanta tragedia que está ocurriendo. Eso creo que es más importante que las variantes y que todo esa con locura que hay acá. Bueno, gracias. Claro. Gracias, Antonio. Fíjense ustedes aquí, en torno a lo que ustedes están diciendo, en Estados Unidos, a pesar de que ayer empezaron a decir que en lugares públicos, al aire libre, podríamos, las personas que estuviéramos vacunadas, dejar de usar las máscaras, pues todavía sigue habiendo, digamos, algunas recomendaciones de que pues aquellas personas que se sientan más cómodas o más seguras la usen. Y hay un tema que aparte de la máscara es muy importante, y es la limpieza de las manos. Porque estamos en contacto con las personas. Nosotros los venezolanos somos muy tocones, nos gusta tocarle el brazo al otro, agarrarle la mano, a acercarnos y darle un beso y abrazarlo, y todo eso es una oportunidad de contaminación. Entonces, hasta en cierta medida, pues si nosotros nos protegemos con la máscara, y la máscara no es una máscara que se está deshaciendo, porque tenemos meses usando la misma máscara de papel, y al mismo tiempo estamos lavándonos las manos, pues podemos protegernos. Porque ese es otro tema, y es cuánta durabilidad tiene una máscara de papel, de esas que están hechas especialmente para protegerse, y cuál tipo de tela podemos escoger cuando se trata de máscaras de tela para protegernos. Sí, yo quería añadir a eso que es justamente las famosas 3M que Julio Castro dice mucho, ¿no? Lavado de manos, mascarilla y mantener la distancia. La gente cree que porque usa mascarilla, aunque use doble mascarilla, no hay que mantener los 2 metros de distancia, que ahora hasta dicen que hasta debería ser un poco más. Entonces, es la combinación de los factores que va reduciendo las probabilidades de infectarse. En Europa, a raíz de las variantes, yo sí no desestimaría la importancia de las variantes, puesto que se transmiten un 40, 50 y hasta 100 veces más que la cepa original. Estaban recomendando usar mascarillas N95. Obviamente que en nuestros países es impensable, porque, bueno, por el costo que esto significa, pero se ha recomendado fuertemente las dobles mascarillas para justamente evitar. Y obviamente que en nuestros países tendemos a sobreusar, además que no estamos usando mascarillas quirúrgicas, entonces si usamos mascarillas de tela tenemos que lavarlas con frecuencia, porque si no además nos vamos a infectar con una bacteria que tenga las mascarillas la propia máscara. Cosa, ¿no? Así es. Aquí está Cecilia Gómez, gracias por participar. Nos dice, después de tener COVID, ¿cuánto tiempo después puedo contagiar a otras personas? Bueno, eso depende un poco de la evolución. Básicamente, mientras haya síntomas, puede contagiar.
y la OMS justamente ha reducido un poco el criterio de una PCR negativa para dar de alta por las complicaciones logísticas que eso conlleva, y se habla de 3 días, o sea, 10 días más 3. Tengo que haber tenido al menos 10 días desde la aparición de los primeros síntomas y después 3 después de que no tenga más síntomas. Entonces, depende mucho. Hay personas que pueden estar contagiando durante 15 días, pero en general la primera semana es mucho más contagiosa la probabilidad de contagiar. Obviamente las personas que tienen síntomas tienen más carga viral, por lo tanto más probabilidad de contagiar. Pero sabemos que buena parte del contagio es debido a los asintomáticos, que representan a grosso modo la mitad de los infectados, y por eso es que no se ha podido controlar esta enfermedad. Porque si todos tuvieran síntomas, bueno, los podríamos detectar, aislar y cortar las cadenas de transmisión. Pero ese es uno de los problemas que implicó pues que surgiera esta pandemia. Sí, hay un tema también interesante. En una misma familia, personas que comparten el mismo espacio o que estuvieron expuestas a una persona contagiada, cargándola, metiéndola en el carro, llevándola a la clínica, no se infectaron con esta persona, y otro miembro de la familia que quizás no estuvo tan cerca sí se infectó. ¿Qué pasa en esos casos? Bueno, digamos, vuelvo a las variantes. Era frecuente y se hablaba antes de ellas de que el grupo familiar era uno de los mecanismos de contagio más frecuentes. Lo que está claro es que ahora, digamos, todos los grupos, todas las personas que comparten un espacio, una habitación, una casa, pues es mucho más probable que se contagien ahora por esta alta transmisibilidad de las variantes. Puede ocurrir que una de las primeras personas se hubiese infectado antes y fue asintomático, y por eso después no se infectó con las otras personas. Y obviamente también tenemos distintos aspectos de susceptibilidad genética. Los niños expresan menos receptores para el virus, por lo tanto, entonces, por eso es que son menos susceptibles a ir a formas graves, pero como en todo hay excepciones, porque ya hemos visto que hay el síndrome inflamatorio multisistémico en los niños, también se ha visto familias que cursan muy gravemente la enfermedad, y probablemente ahí también hay factores genéticos que hacen que la evolución de la enfermedad vaya más gravemente en todos los miembros de una misma familia. Aquí dice Nati Córdoba, Marianela, ¿podrían darnos una perspectiva sobre los refuerzos para las diferentes vacunas? Y pregunta Laura, yo quiero saber por qué dicen que la segunda dosis es más fuerte. Con respecto a la primera pregunta, ya las farmacéuticas obviamente están creando nuevos refuerzos de vacunas, tomando en consideración las nuevas variantes. Que por cierto, en ese aspecto es una buena noticia, porque una vez que ya ha estado montada esta plataforma, ya sea la de adenovirus, ya sea la de ARN mensajero, ahora es muy sencillo incluir entonces las proteínas de las nuevas variantes. Entonces, es una técnica que va a ser muy fácil. Entonces, yo creo que ya Pfizer inclusive está trabajando bueno, es como muchas vacunas tienen refuerzos, como decían ustedes antes, la de la influenza se pone todos los años precisamente por el recambio tan importante que tiene el virus de la influenza. Entonces, todavía en este momento no sabemos exactamente cuánto va a durar la inmunidad provocada por las vacunas, porque simplemente no ha transcurrido el tiempo, pero yo veo como muy probable que cada año, quizás con buena suerte cada 2 años, haya que aplicarse un refuerzo de la vacuna tomando en consideración estas nuevas variantes que van apareciendo. Pero de nuevo aparecen fake news. Tengo una amiga que está en Estados Unidos hoy vacunándose y entonces, y ahora la tercera vacuna, ya hay unos posts que están circulando, Pfizer, ahora son 3 dosis. Y no, se están haciendo los trabajos, no es verdad. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Esto de los fake news está haciendo mucho daño. ¿Okay? Entonces, hay que estar pendiente. Sí, mucho daño, y la gente no toma en cuenta que eso es un algoritmo. Basta con que tú empieces a ver la primera noticia falsa y le prestes atención
para que empieces a continuación a recibir más y más desinformación porque te consideran pues una persona susceptible de recibir esa información. Entonces, tú crees que realmente tú estás confirmando la información porque estás recibiendo más información parecida, pero no es así. Te están atacando a ti con esa información para lograr el objetivo que están buscando, que es desinformar. Laura preguntaba, quiero saber por qué dicen que la segunda dosis es más fuerte. Ah, verdad. Bueno, porque precisamente es la forma como trabaja la respuesta inmune. En la primera dosis es como que haces una respuesta primaria, ¿no? En la segunda dosis, ya esa respuesta, pues como ya dijimos, inclusive estás protegido al 80% y entonces con la segunda dosis ya encuentras esa respuesta montada, y va a ser más fuerte. O sea, eso se explica perfectamente desde la forma como se da la respuesta inmunológica, ¿no? La primera es la inmunidad primaria y la segunda es la adquirida, y obviamente pues ya tienes anticuerpos, ya tienes otra vez en contacto con el virus y va a ser más fuerte. Por eso también es que se recomienda a las personas que tuvieron COVID que esperen por lo menos un mes para vacunarse. ¿Ok? No se vacunen inmediatamente porque obviamente su respuesta puede ser mucho más fuerte. En efecto, es así. Tengo una amiga que sufrió COVID y se inyectó, yo creo que fueron 2 o 3 semanas después, y su primera reacción, que no fue muy larga en el tiempo, duró solamente esa noche y el día siguiente, fue muy fuerte porque, bueno, porque quizás estaba muy reciente todo el proceso de su COVID, que en ese caso fue bastante fuerte en lo que ella sufrió. Yo creo que también es importante que hablemos de dónde buscar información, y en eso me quisiera orientar con ustedes. Justamente para poder enfrentar la desinformación, hay que poderle decir a la gente dónde consigue la información confiable. ¿Qué nos pueden sugerir ustedes? Bueno, yo sugeriría obviamente la página del OMS y bueno, en Estados Unidos, aunque desde cualquier país, la página del CDC, que está tanto en inglés como en español ambas. O sea, creo que ahí se puede conseguir información confiable, está en un lenguaje sencillo y esas serían mis recomendaciones para estas personas. Marianela. Sí, la mía también. O sea, de todas maneras, pues ya para los que son profesionales de la salud, pues sí aparecen otros links relacionados con los trabajos que salen todos los días, porque son cientos de trabajos que están saliendo todos los días sobre la enfermedad, sobre las consecuencias de la enfermedad, sobre las vacunas. Y bueno, hay links apropiados para eso. Sí, yo les quiero recomendar, los CDC en Estados Unidos tienen bastante información en español. Ustedes buscan cdc.gov y entran allí y colocan la información, ponen coronavirus y buscan la información en español, y de verdad que la información, digamos, desde el punto de vista de qué es lo que está ocurriendo, de cómo son las vacunas, es muy valiosa, aunque sabemos que no todo lo que se presenta aquí en Estados Unidos digamos, se está viviendo en Venezuela de la misma manera, porque no todas esas vacunas llegan a Venezuela. Pero a nivel de información, para poder combatir justamente la desinformación, aquellas personas que vienen y nos dicen que esto puede pasar o no puede pasar, pues ahí tienen justamente todo un listado de todos esos fake news y cómo combatir con respuestas sólidas esas falsas informaciones con las cuales nos enfrentamos a diario con amigos y personas de la familia que todavía creen que esa enfermedad no existe, o que es un invento, o que es peor la vacuna que la enfermedad. Que me dice Félix Tapia, ya para cerrar y darles un chance para que ustedes también cierren, Marianela y Flor, dice, se dice que las vacunas con virus atenuados o inhibidos serían mejores para manejar las variantes por una inmunidad celular más fuerte. ¿Qué opinan ustedes? Okay. Sí, no, todavía no tenemos acceso ahí a vacunas a virus atenuados. Las vacunas a virus inactivado, como es presentación exógena, o sea, ya le presentamos la proteína, se piensa que inducen menos inmunidad celular, mientras que estas formulaciones novedosas como la vacuna de ARN y las adenovirales sí hacen esto que se llama la presentación endógena y favorecen
la estimulación de la inmunidad celular. Obviamente que como las variantes mutan en una parte, si lo atacamos por otros frentes, uno podría pensar de que van a ser mejores las vacunas en este sentido. Pero yo, sinceramente, de la información que está saliendo de Sudáfrica, donde los individuos infectados con la variante de Sudáfrica, que es una de las que más evade la respuesta de anticuerpos protectores, los individuos infectados tienen niveles de anticuerpos mayores que los vacunados, cuando los vacunados tienen niveles de anticuerpos mayores que los que se infectan con las demás virus. Es decir, en escala tenemos la infección, los vacunados y por encima tenemos a los infectados en Sudáfrica. Entonces, como bien dijo Marianela, ya se está haciendo una formulación de una vacuna que yo llamo 2.0, la versión 2.0 de la vacuna, que contiene al virus normal y a la variante Sudáfrica. Y entonces dirán, bueno, ¿y por qué no la brasileña? Bueno, porque la brasileña se parece bastante a la sudafricana. Y si la sudafricana es la más fuerte, si producimos anticuerpos contra la sudafricana, la otra buena noticia es que no solo vamos a estar protegidos contra esa variante, sino que también quedan protegidos contra la regular, pues. Entonces, quizás no vamos a estar todo el tiempo como el perro tratando de morderse la cola de que nosotros producimos una vacuna y el virus va mutando, que es lo que pasa en VIH, en hepatitis C, y por eso no hay vacunas contra esos virus, sino que ya con la versión 2.0 vamos a tener acorralados al virus en un espacio donde él no tiene mucho para dónde correr. Y entonces ya con una versión de vacuna que han resultado milagrosamente altamente efectivas, como son las vacunas de ARN y las adenovirales también, podemos formular esa versión 2.0 de vacunas que ya sea la vacuna universal. Ay, maravillosa noticia. Bueno, ahora para cerrar y agradecerles tanto a Flor Pujol como a Marianela Castés, que es un lujo para mí de verdad contar con ustedes y tenerlas explicando de una manera tan sencilla, tan gráfica y tan profesional, pues tan desde el punto de vista médico, científico, este tema que tanto nos ha preocupado a todos y nos sigue preocupando. Recordemos que Marianela Castés Boscán es PhD en Inmunología, fundadora de la Cátedra de Inmunología, Laboratorio de Psicoinmunología, es miembro de la Research Society de Psiconeuroinmunología en los Estados Unidos y dirige la Asociación Creando Salud en Venezuela y MIA Evolution en Panamá. Flor Pujol es virólogo del IBIC, individuo de número de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales de Venezuela y miembro de la Academia de Ciencias de América Latina. Así que les dejo a ustedes para cerrar. Muchas gracias. Quizás voy a cerrar por donde empecé y además quiero hacer el rescate en estos momentos de la importancia de la ciencia y además algo que no se había visto quizás en otras ocasiones y ha sido como un esfuerzo mancomunado de las distintas disciplinas, desde la virología, inmunología, infectología, epidemiología y todas las guías que tú quieras seguir nombrando, inclusive por compartir la información que van saliendo. O sea, realmente todos los días podemos ver artículos en Science, en Lancet, etcétera, de compartir esta información, lo cual por supuesto ha acelerado el tiempo porque no tenemos que estar inventando la rueda cada vez, sino más bien de competencia. Ha sido una situación de compartir pues esta información y termino con lo que estaba diciendo de que la gente, yo estoy segura pues que la gente bien informada es la que toma buenas decisiones. Entonces buscar esas personas informadas, los links que recomendó Flor y bueno, y yo también, pues lo de la OMS, la CDC, buscar personas autorizadas. En Venezuela tenemos personas muy importantes, Julio Castro, Comeña, etcétera. Hay muchos en el mundo entero que están dando informaciones apropiadas y desde ese espacio. Y sobre todo vacunarse, porque podemos estar discutiendo toda la noche, pero realmente el riesgo de padecer enfermedad severa y de morirse, aunque por supuesto esté limitado a personas mayores que tienen diabetes, etcétera, pero ahorita se acaba de morir un sobrino de un familiar, 47 años, y no era diabético, y no fumaba, y no tenía, y se murió de COVID, o sea, entonces cada vez también empiezan a aparecer personas más jóvenes que mueren de la enfermedad.
y eso se cuenta en cientos. Entonces mantener las medidas que conocemos, la mascarilla, el lavado de las manos, el distanciamiento, vacunarse con la vacuna que esté, la mejor vacuna es la que tenemos a la mano, ¿ok? Y sabiendo que hasta ahora por lo menos todas las vacunas han demostrado que de una u otra manera protegen contra la enfermedad severa y contra la posibilidad de muerte. Entonces creo que eso es lo que tenemos en este momento y va a ser la manera de obtener esa inmunidad rebaño que todos deseamos y poder pasar pues a una etapa posterior al COVID. Gracias, Marianela. Flor. Bueno, después de las brillantes palabras de Marianela, no queda mucho que decir. Quizás recordar hace unos 7, 8 meses decíamos, tendremos una vacuna. Y ahora lo que decimos, ¿cuál te quieres poner o cuál no te quieres poner? Así que bueno, aprovechemos este milagro de la ciencia, luchemos para que todos los países, porque todos nos tenemos que vacunar para que poder estar todos bien, porque si no, si quedan focos mundiales de esta pandemia, pues se vuelven a infectar las personas. Entonces, luchar, decirle a las personas que no se quieren vacunar, tú no sabes cuántas personas quisieran en Venezuela recibir esa vacuna que tú estás desdeñando. Y la respuesta a todos los problemas es acelerar la vacunación para tumbar la incidencia. Y mientras, no es porque me vacuno que me convertí en Superman, tengo que mantener las normas hasta que la incidencia baje en el país, como pasó en Israel. Se vacunaron, bajó la incidencia, bueno, ahora sí me puedo quitar la mascarilla, pero antes no. Así es. A vacunarse sin bajar la guardia. Gracias, Flor. Gracias, Marianela. Gracias a todos ustedes por sumarse. Recuerden que nosotros les preparamos un ebook que les enviamos a todos los que se suscribieron con la información más importante, las respuestas que nos han dado nuestras invitadas especiales, y además queda colocado en un canal de YouTube que Laura también les va a colocar la información para si ustedes quieren compartirlo con algún familiar, con alguna persona amiga, pues puedan compartir este video y este conversatorio a posteriores. Como siempre, es para mí un gusto enorme compartir con ustedes, conversar sencillamente, como si estuvieran aquí en la sala de mi casa, y tener la oportunidad de hacerlo con dos mujeres científicas también me honra, porque, ¿por qué no decirlo? Ser, digamos, una mujer inteligente, luchadora, sacar adelante una idea como emprendedora, no basta si además se puede tener mujeres en campos tan importantes como la ciencia, motivadas como son nuestras invitadas, que además tienen una visión inclusiva de la sociedad porque son parte de la familia, parte importante como somos las mujeres de esa visión familiar que tenemos para todos, que es englobarnos a todos, que es sumarnos a todos. Así que para mí es un lujo, repito, haber contado con tan prestigiosas mujeres esta noche. Gracias. Gracias, Flor Alicia, gracias. Saludos, Flor, gracias a todos. Veo muchos amigos allí. Gracias, un abrazo. Hasta luego. Un abrazo. Luego.